Noticentro 1, CMI. Alcaldesa de Bogotá responde a médicos y no descarta cuarentena total en la capital. Médicos lanzan alerta por ocupación de UCI. ¿Cómo avanza el segundo día de cuarentena localizada en 8 localidades de Bogotá? Van 500 sancionados. Medellín se prepara para cuarentena total. La ciudad abrirá 4 días y estará cerrada 3. Extienden restricciones en el Atlántico hasta el 27 de julio. Se mantiene toque de queda, pico y cédula y prohibición de parrilleros. Empiezan pruebas con ivermectina en 400 pacientes COVID en Cali. Ministerio de Salud alerta por uso de falsos remedios para combatir el COVID. Baja ocupación de camas UCI en Cartagena. Pasa del 75 al 73%. ¿Cómo fue el hackeo con video pornográfico al Facebook Live de la alcaldesa Claudia López? Gobierno de Cabo Verde autoriza la extradición a Estados Unidos del colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Bolsonaro sufre accidente durante su aislamiento por COVID-19. Su exótica mascota lo mordió. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Bogotá está a 104 pacientes de llegar al 100% de la ocupación de las camas de unidad de cuidados intensivos. Esto representa casi el 92% de la ocupación. Hoy la alcaldesa Claudia López respondió a la alerta lanzada por médicos que piden cuarentena total en la capital. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Qué responde la alcaldesa? Luisa y televidentes, muy buenos días. Así es, la alcaldesa respondió a esta petición que hicieron 14 asociaciones médicas y ha dicho que no descarta implementar esta cuarentena en toda la ciudad de ser necesaria. Y es que el coronavirus no da tregua en Bogotá y el colapso sería inminente si continuamos con la propagación como la llevamos hasta el momento. Al día de hoy, el 91% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas. Solo 4 de 52 hospitales tienen camas disponibles. Esto quiere decir que 104 pacientes estamos más o menos de ocupar la totalidad de las camas UCI. Y para que ustedes se hagan una idea de la velocidad del contagio, solo entre el domingo y el lunes entraron más de 50 pacientes a las unidades de cuidados intensivos. La situación es tan crítica y por eso la invitación a los ciudadanos a respetar la cuarentena en las 8 localidades que empezaron con esta medida desde el día de ayer. En Ciudad Bolívar ustedes ven el panorama, digamos que en esta cuadra es una de las más comerciales, había bastante gente hasta hace unos minutos cuando pasó la policía y también algunos funcionarios de la Secretaría de Salud recordándole a la gente la importancia de quedarse en la casa, de usar también el tapabocas, de respetar el distanciamiento social y de que salga solo una persona por familia a abastecerse, porque todo el mundo está saliendo en grupo a comprar la carne o las verduras o lo que necesiten para el almuerzo. Importante mencionar, Luisa y televidentes, que en esta localidad hay 6 puestos de control y en total se han impuesto más o menos 50 comparendos. En el primer día de cuarentena se redujo en un 30% el uso del sistema Transmilenio y hasta en un 40% el uso del SITP y los alimentadores. Pero según el testeo que ha hecho la Alcaldía de Bogotá, 1 de cada 3 pruebas que se hacen en estas localidades dan positiva para coronavirus. Por eso la importancia, le recordamos, de respetar esta cuarentena y todas las medidas de autocuidado en las 8 localidades que arrancaron con esta medida desde el día lunes. Nosotros más adelante ampliaremos esta información, pero por lo pronto les entregamos un reporte desde la localidad de Ciudad Bolívar con más o menos 500 ciudadanos sancionados en estas 8 localidades con cuarentena estricta. Noticia en desarrollo en CMI. Y avanza el segundo día de cuarentena en 8 localidades de Bogotá. Hasta ahora van 531 sancionados, lo que es una cifra baja en comparación con los más de 2 millones de personas que están confinadas. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Cuál es el balance que entregan las autoridades? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Nos encontramos a esta hora en el centro de la capital del país, justo en la localidad de Los Mártires, donde también en este momento está en cuarentena estricta. Este es el segundo día y ese balance lo va a entregar a esta hora el secretario de Seguridad, Hugo Acero. Bienvenido a CMI, secretario. ¿Cuál es el balance a esta hora de esa cuarentena estricta en esas 8 localidades de la capital del país?
Primero destacar el buen comportamiento que han tenido los ciudadanos, el acatamiento, digamos, al aislamiento. A la hora tenemos 531 comparendos impuestos. Digamos, ese no es el objetivo, pero básicamente estamos en un tema de control, pero sobre todo de la manera voluntaria en que los ciudadanos se han aislado. Eso nos ha servido para que las localidades sobre las cuales estemos trabajando, desde luego estén cumpliendo con la cuarentena. De esas 8 localidades, ¿cuáles son en esas donde ustedes se encuentran problemas, donde hay mucho indisciplinado en las calles? Digamos que hay una población que desde luego no ha acatado y desde luego hay unas acciones, unas sanciones, pero desde luego también estamos trabajando para que cumplan. Hay algunas, se han mostrado el caso de Ciudad Bolívar, pero ahí estamos trabajando. Secretario, otra importante noticia, hoy ustedes muestran una redada donde hay más de 130 capturas. ¿Qué fue lo que pasó? Es un trabajo impecable, digamos, de la policía. Son 130 capturas de personas dedicadas a distintas actividades, el tema de ventas de drogas, el tema de hurtos, el tema de homicidios. Y digo impecable porque los 130 quedaron con medida de aseguramiento. Quiere decir que se está haciendo una investigación criminal de la mejor manera porque está entregando pruebas contundentes. Se encontró en esa redada que habían mamás, que se encontraron algunas madres quienes utilizaban a sus niños. ¿Cuántos niños encontraron ustedes? Hombre, desafortunadamente hay 5 menores utilizados por sus familiares y es ahí donde definitivamente a estos menores desde luego hay que restituir derechos y en algunos casos, si son ya un poquito, digamos, adolescentes, sancionar dentro del sistema de responsabilidad penal. Pero es ahí donde queremos llamar la atención. En lo posible, o sea, el tema de utilización de menores lo estamos atacando y lo estamos atacando precisamente tratando de dar alternativas a jóvenes que podrían ser utilizados. Muchas gracias, secretario. También nos acompaña a esta hora el general Óscar Gómez, él es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. General, bienvenido a CMI y cuéntenos detalles de esa redada que encontraron ustedes. Bueno, decirles que un trabajo articulado con la Fiscalía nos permitió a comienzo de año identificar varias estructuras por información de la ciudadanía. Como resultado de esa información, tenemos 22 estructuras desarticuladas con la captura de 130 delincuentes. Nos llama la atención, 22 mujeres y 5 menores aprehendidos que eran instrumentalizados para el tráfico y venta de estupefacientes. Muchas gracias, general. Nosotros estaremos atentos a esta noticia en desarrollo, informó Stig Luengas desde el centro de Bogotá para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y ante el incremento de contagio en Medellín, que tiene un total de 3.397 casos activos y una ocupación de UCI del 86,2%, la capital de Antioquia se prepara para regresar a cuarentena estricta obligatoria, pero esta vez con cierres parciales. Yossi, muy buenos días. ¿Cómo va a funcionar esta nueva cuarentena? Hola Luisa, buenos días. Usted mencionaba que son esos 3.000 casos activos, pero en total los casos reportados en el departamento de Antioquia ya ascienden a 9.583 y esa es justamente la cifra que preocupa a las autoridades, pues esta curva está en aumento y se acerca a la ciudad para afrontar este pico. Para responder a su pregunta, esta cuarentena funcionará de la siguiente manera. A partir de este fin de semana, que por ser puente festivo tendrá también toque de queda, será una cuarentena estricta en donde no podrán salir las personas, solamente a abastecerse y también a comprar artículos de primera necesidad los días viernes, sábado y domingo. Por ser festivo estará cerrada la ciudad en esta oportunidad, pero de aquí en los próximos 20 días el cierre será entonces viernes, sábado y domingo y otros 4 días como lunes, martes, miércoles y jueves tendrá esta apertura en la ciudad. Esto es un denominado plan acordeón que permite tener un cierre parcial de las actividades para evitar este número de contagios, pero también que no se frene totalmente la economía en la ciudad, que recordemos ya ha estado tomando alguna reactivación en los últimos meses. Estamos aquí en este momento en el estadio, en donde es el complejo deportivo más grande de la ciudad, para conocer algunas de las versiones que tienen los deportistas. Pues a partir de esta cuarentena estricta no podrán tener actividades deportivas, tampoco al aire libre, no podrán tener actividades la industria de manufactura, ni tampoco la de textil y la de construcción, que recordemos en los últimos días había tenido sus actividades. Tampoco se permitirá el comercio, que es muy importante para este próximo 19 de julio, que es el tercer día sin IVA. Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solo será virtual, no se permitirán compras de ningún tipo
tipo en establecimientos comerciales ni tampoco en centros. Esto para evitar que haya aglomeraciones y se pueda disminuir la curva de contagios. Más adelante les tendremos detalles sobre esta cuarentena estricta en la que entra no solamente Medellín, sino los otros 9 municipios que hacen parte del área metropolitana. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Más adelante volvemos con usted. Y mientras tanto, en Cali ya empiezan las pruebas con ivermectina en 400 pacientes COVID. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Cuándo se van a conocer los resultados de estas pruebas? Luisa, televidentes, muy buenos días. De acuerdo con el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica, el único lugar autorizado por el INVIMA para realizar estas pruebas a 400 personas, los resultados se conocerían entre los próximos 2 o 4 meses. Hay que recordar que estas 400 personas con coronavirus participaron de manera voluntaria en la toma de estas pruebas y todas ellas son mayores de 18 años. Se estarán evaluando algunos factores como las pruebas físicas, también la necesidad de oxígeno después de hacer el uso de esta ivermectina y también cuáles son los factores de riesgo que están corriendo estas personas si ingresan a un hospital o si tienen necesidad de unidad de cuidados intensivos. Lo que sí es cierto es que los expertos han recomendado no hacer uso de este medicamento hasta que no tengan a la plena certeza los estudios que están realizando en estos momentos sobre la efectividad del ivermectina. Recordemos que aquí en Cali ya son 11.000 las personas que han tenido contagio de coronavirus, según el último informe del Instituto Nacional de Salud. Y precisamente sobre esto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, durante esta mañana informó que no descarta que se realice una cuarentena sectorizada en la ciudad, en aquellas zonas donde el pico de contagio es más alto. También estará llegando hasta estos territorios con exámenes médicos y también algunas normas de bioseguridad. Y finalmente, el mandatario le ha hecho un llamado al gobierno nacional para que aplace el día sin IVA que está programado para el próximo 19 de julio. Ha dicho que esto no es justo durante esta temporada de un alto contagio. Nosotros estaremos atentos a las decisiones que se tomen desde la administración municipal. Desde Cali, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Así es, Sebastián, muchísimas gracias. Y el Ministerio de Salud alertó sobre el peligro de combinar medicinas para tratar el COVID-19. Esto a propósito de informaciones que están circulando sobre un supuesto kit para hacer frente al virus. Por internet circulan informaciones que incitan a comprar diferentes tipos de medicamentos bajo la promesa falsa de tener una eficacia en el tratamiento y cura del COVID-19. El Ministerio de Salud hizo un llamado a no dar crédito a este tipo de anuncios. Donde incitan a la población a comprar unos grupos de medicamentos que insisten que son un tratamiento para el COVID-19. Es un peligro el consumo de estos medicamentos en esas cantidades y en esas combinaciones que sugieren estos kits. El Ministerio de Salud advirtió sobre los riesgos de combinar analgésicos comunes y de utilizar dosis por encima de las recomendadas en los empaques. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, endurecen restricciones en el Atlántico. Al volver les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hasta el 25 de julio, la Gobernación del Atlántico extiende las restricciones de toque de queda, pico y cédula y prohibición de parrilleros. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Qué otras restricciones se van a tomar? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Las disposiciones que ha establecido la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, rige para los 22 municipios del departamento. De esta manera, la extensión del aislamiento obligatorio va en efecto hasta el próximo 27 de julio. Igualmente, se mantiene el toque de queda nocturno entre las 8 de la mañana, entre las 8 de la noche, y las 5 de la mañana del día siguiente, e igualmente durante los fines de semana consecutivos. Otro toque de queda también se va a desarrollar el próximo jueves, el 16 de julio, con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, una disposición que por ende cubrirá a todo el departamento del Atlántico, pues ayer lo hizo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para el distrito en la capital del Atlántico. Otra disposición también es que el comercio el próximo día sin IVA será únicamente de manera virtual para los 22 municipios del departamento. También se mantendrá el pico y cédula de 2 dígitos, de acuerdo con lo expresado por la gobernadora del Atlántico,
E igualmente se prohíbe que vayan los parrilleros de motocicletas y acompañantes en bicitaxis y motocarros. En otras noticias, un nuevo episodio de cambiazo se registró en el departamento del Atlántico. Esta vez en el municipio de Baranoa, en el centro del departamento. Allí, en la clínica Reina Catalina, una enfermera denunció que le entregaron el cuerpo que no era. Falleció su abuelo y le entregaron el cuerpo de otra persona. Ella se dio cuenta cuando fue a sepultar a la persona que creyó era su abuelo en el municipio de Palmar de Varela, en el oriente del departamento. Insatisfecha con esto y la desconfianza que ella había tenido en la clínica Reina Catalina, la mujer tomó el cadáver que le habían entregado y lo retornó a la clínica Reina Catalina y encontró en la morgue de ese centro asistencial otro cuerpo rotulado con el nombre de su señor abuelo. Esto obligó a una nueva intervención ahora de la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico para atender estos casos de denuncia por cambiazo de cadáveres en época de pandemia. Más adelante tendremos desarrollo de estas noticias. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Mientras tanto, les contamos que baja la ocupación de UCI en Cartagena. Pasó del 75% al 73%. Hasta ahora, el máximo de ocupación de las UCI en la Heroica ha llegado al 80%. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Cuántas camas están ocupadas con pacientes COVID? Luisa, televidentes, muy buenos días. En este momento el distrito tiene 308 camas UCI en la ciudad. De estas, 226 están ocupadas, 33 con casos positivos de COVID-19. 119 con casos sospechosos y 74 no COVID. Son 82 las camas que en este momento se encuentran disponibles. Cabe destacar que la Secretaría de Salud adelanta un plan de gerencia de las unidades de cuidados intensivos, es decir, administra estas camas, realiza visitas casi que a diario a los centros asistenciales para hacer la referencia de las personas que están usando este servicio y asimismo para priorizar a las personas que realmente lo necesitan. También se trabaja en la expansión de las camas hospitalarias en la ciudad de Cartagena y cabe destacar que en los últimos días el Ministerio de Salud envió 40 nuevos ventiladores para ser instalados de manera inmediata en el Hospital Universitario del Caribe. En la capital de Bolívar ya se han presentado 388 muertes de COVID-19 y está cerca de alcanzar los 11.000 casos. También ha dicho la Secretaría de Salud que se trabaja en las diferentes comunidades con planes de prevención y asimismo se están realizando los cercos epidemiológicos. Por el momento es la información desde Cartagena. Más adelante volvemos con más. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y con esa información vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Cabo Verde autoriza extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El encuentro virtual de la alcaldesa Claudia López con varios parlamentarios de la capital del país fue saboteado. Un hacker interrumpió la charla introduciendo imágenes pornográficas. Transcurrían 10 minutos del foro virtual de la alcaldesa Claudia López con congresistas de varios partidos. Cuando intervenía el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, se presentó el hackeo de la transmisión con un explícito video porno. Por esta necesidad fundamental de la sociedad. Entonces, quería preguntarte, ¿está pasando algo ahí a ustedes también? Sí, a todos. Por favor, ¿esto qué será? La interrupción duró más de 15 minutos, al cabo de los cuales continuó el foro virtual que se extendió por más de 3 horas. Y un informe del DANE asegura que durante la pandemia del COVID-19 el desempleo ha afectado más drásticamente a las mujeres que a los hombres. El reporte del DANE puso en evidencia que para el trimestre marzo-mayo de 2020 la tasa de desempleo para las mujeres fue de 21,4%, mientras que para los hombres fue de 15,2%. La desocupación más alta entre las mujeres se presentó en las ciudades de Neiva, Florencia e Ibagué, mientras que las mayores brechas laborales por género se concentraron en Florencia, Montería y Santa Marta. Según el DANE, estas cifras reflejan la inequidad de género en el mercado laboral. En promedio nosotros tenemos que las mujeres están destinando 7 horas y algo más al día
al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres apenas 3 horas. Es una brecha de 4 horas en contra de las mujeres. Entre marzo y mayo de 2020, es decir, en plena pandemia, las ramas de actividad que más mujeres ocuparon fueron el comercio y la reparación de vehículos. Los presidentes de varias aerolíneas le pidieron a las alcaldías agilizar los procesos de evaluación en los aeropuertos para poner en marcha los vuelos piloto y reactivar la industria aérea. De acuerdo con los representantes de las aerolíneas, la autorización por parte de los mandatarios municipales para la operación de los vuelos piloto están tomando demasiado tiempo. Desde el anuncio del gobierno a comienzos de julio, apenas se ha dado luz verde a la ruta Bucaramanga-Cúcuta y la industria ya está lista para operar. Preocupa que las disputas políticas retrasen la puesta en marcha de los pilotos, como el caso de los alcaldes de Medellín y Río Negro. A las 2 horas que el alcalde de Río Negro había dicho que se podían empezar a hacer vuelos piloto, el alcalde de Medellín públicamente salió a decir que no estábamos listos para volar. Yo personalmente pienso que sí podemos empezar. Tenemos los aviones listos, tenemos a los pilotos listos. Para las aerolíneas es clave la reapertura de Bogotá, Medellín y Cali por su alta participación en el tráfico aéreo. Ponerlo en una ruta como Bucaramanga y Cúcuta, pues es muy complicado porque en vez de recuperar caja, que es lo que estamos buscando todos, terminamos quemando la poca caja que tenemos. El pronunciamiento fue hecho durante el conversatorio virtual organizado por ANATO. El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Estados Unidos realizó la primera ejecución a nivel federal en 17 años y el presidente brasileño Jair Bolsonaro calificó de horrible su aislamiento por coronavirus y fue mordido por un animal. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y quien fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala en el país africano, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de la Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero. Así lo confirmó su actual abogado José Manuel Pinto Monteiro, quien advirtió que la decisión final deberá tomarla el tribunal que lleva el caso y también reveló que Saab contrató al flamante ex juez español Baltasar Garzón para que asuma su defensa en este caso de extradición y demande a Estados Unidos y Cabo Verde. Varias naciones latinoamericanas como México, Brasil, Colombia y Perú habrían comprado el medicamento ruso contra el COVID-19 denominado Avifavir. Así lo informó el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que desarrolló el fármaco en colaboración con la empresa Jimrar. Este es el primer fármaco contra el coronavirus en el mundo y demostró una alta eficiencia durante la primera etapa de pruebas. En los primeros 4 días de tratamiento, el 65% de los 40 pacientes que tomaron el medicamento dieron negativo al virus y para el 10º día el porcentaje de pacientes que dieron negativo aumentó al 90%. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde para que se procediera con la reanudación de las ejecuciones de los presos federales, se realizó la primera en 17 años. La decisión tumbó la suspensión de la ejecución mediante una dosis letal de Daniel Lewis Lee, un supremacista blanco de 47 años encarcelado en una prisión federal de Indiana tras ser condenado a muerte por el asesinato de una familia en enero de 1996. China instó a Estados Unidos para que detenga sus intentos de perturbar y sabotear la paz y estabilidad en el mar de la China Meridional, en respuesta a las declaraciones del secretario estadounidense Mike Pompeo, quien calificó de totalmente ilegales las reivindicaciones de Pekín sobre estas aguas. Esta es la primera vez que Washington declara formalmente su rechazo a la mayoría de los reclamos de soberanía chinos, hasta el punto de detallar los perímetros que considera fuera de control legítimo del gigante asiático. Hace una semana, varios portaaviones nucleares de Estados Unidos navegaron esta estratégica zona marítima. El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que está cansado de su aislamiento por coronavirus, que calificó de horrible, y confesó que espera ansioso los resultados de un nuevo test de COVID-19 porque no soporta el encierro al que se encuentra sometido. Y mientras el mandatario daba un paseo por su residencia, intentó alimentar a un emú que pasaba por allí. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y fue mordido en la mano por el animal. Bolsonaro insiste en no tomarse en serio la gravedad de la pandemia del coronavirus en el gigante suramericano, que ya supera los 1,8 millones de contagios y las más de 72.000 muertes, las segundas peores cifras a nivel mundial.
En otras informaciones, en Colombia más de 154.000 personas están contagiadas con el coronavirus y más de 5.400 han muerto. En Colombia, 3.832 personas dieron positivo recientemente al test de coronavirus. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá, con 1.632 nuevos contagios, seguido Atlántico con 478, Barranquilla con 407, Antioquia con 329 y el Valle con 274. Esto igual no debe confiarnos. Recordemos que para mirar realmente el comportamiento de la enfermedad debemos mirar tendencias de por lo menos una semana. En Colombia se han infectado de COVID-19 154.277 colombianos. Las cifras a nivel nacional de contagiados siguen creciendo. Bogotá tiene 51.281 infectados, Atlántico 34.585, Valle del Cauca 14.696, Bolívar 12.346, Antioquia 9.582, Nariño 4.580, Cundinamarca 4.310, Magdalena 2.900 y Amazonas 2.428. El coronavirus ha cobrado la vida de 5.455 personas. En tan solo 24 horas se confirmaron 148 decesos. Los fallecimientos se dieron en su mayoría en Bogotá con 46, Atlántico con 21 decesos, Córdoba con 15 y Barranquilla con 14. La cifra de recuperados llegó a los 65.809 con otros 2.358. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Ocupación de camas UCI en Bogotá se acerca al 92%. Capacidad de atención total está a 104 pacientes. Alcaldesa responde a alerta de médicos y no descarta cuarentena total en Bogotá. ¿Cómo va el segundo día de cuarentena localizada en Bogotá? Medellín abrirá 4 días y cerrará 3. Así funcionará la cuarentena en la capital de Antioquia desde el fin de semana. 400 pacientes COVID empiezan a recibir ivermectina en Cali. No hubo fiesta, simplemente lo que hubo fue la ceremonia y una cena. Alcalde de Algeciras, Huila, se defiende por armar fiesta de boda en plena pandemia. Otro cuerpo desaparecido en el Atlántico. Capturado hombre en Magangué, Bolívar, que abusaba de su hijastra de 12 años de edad. Justicia por mano propia en Medellín. A golpes, una mujer se defendió de presunto delincuente. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Bogotá podría regresar a cuarentena total de ser necesario. Con esa afirmación, la alcaldesa Claudia López no descarta cualquier medida ante el pico de la pandemia que empezó en la capital. Las camas ocupadas ya son 1.083 de las 1.187 habilitadas. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿En qué porcentaje está la ocupación de camas UCI? Justamente, Luisa y televidentes, la alcaldesa no descarta esta cuarentena general en toda la ciudad porque las UCI ya llegaron al 91.2% de ocupación y los contagios cada día se aumentan por miles. Justamente estamos en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las zonas en cuarentena estricta, y aunque hay que señalar que hay menos gente que en días anteriores, todavía sigue habiendo mucha gente en la calle, incluso sin tapabocas. Por eso la necesidad de respetar las medidas que ha decretado la Alcaldía Mayor de la ciudad para cuidarnos todos y no llegar a colapsar el sistema de salud. En respuesta a la petición de las asociaciones médicas, la alcaldesa Claudia López dijo que no descarta una cuarentena estricta en toda la ciudad. Entiendo y comparto la preocupación de nuestros médicos. Estamos en las 6 semanas más difíciles de nuestras vidas. Ya estamos en cuarentena estricta por localidades. Vamos a evaluar día a día su evolución e impacto. No descartamos tomar medidas adicionales. Las UCI hoy amanecieron al 91% de ocupación. Solo 4 de 52 hospitales destinados a COVID tienen camas disponibles. Esto quiere decir que estamos a 104 pacientes de ocupar el 100% de las camas. Creemos que la única manera de hacer una disminución efectiva de la velocidad en la tasa de contagio y del número de casos positivos es con una cuarentena restrictiva por 15 días. La situación es crítica y por eso se debe respetar la cuarentena en las 8 localidades. Ciudad Bolívar, una de las zonas con mayor indisciplina social. En Ciudad Bolívar, una de las zonas con mayor indisciplina social, hay 6 puestos de control y se impusieron 50 comparendos. Pues muy triste porque están todavía los locales abiertos, la policía pues como que pasa y cierran y vuelven y abren, entonces la gente no está respetando.
Hay más control en esta semana, de la semana pasada para acá, porque sí había mucha gente por fuera. En el primer día de cuarentena se redujo en un 30% el uso de Transmilenio y en un 40% el del SITP y los alimentadores. Aquí en la localidad de Ciudad Bolívar hay alrededor de 6 puestos de control y en la mañana de hoy se han impuesto cerca de 30 comparendos. No obstante, hemos detectado que algunos comercios no esenciales están funcionando con puertas a medio abrir. Información que originamos en directo desde el sur de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. 531 personas han sido sancionadas por violar la cuarentena sectorizada en Bogotá, que se aplica en 8 localidades. Stig, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esas localidades o cuál es la que tiene más sanciones? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. La localidad a esta hora con más sancionados es Ciudad Bolívar, que completa 85 comparendos desde ayer cuando inició la cuarentena estricta. Seguido aparece Mártires y Santa Fe. Este es el panorama en el centro de Bogotá en el segundo día de cuarentena estricta en 8 localidades. Un desolador panorama que demuestra que en su mayoría los capitalinos están cumpliendo con la medida. Un resultado altamente positivo. Lo que pudimos evidenciar en las 8 localidades es de que el sector comercio obedeció, cumplió con el cerramiento de sus establecimientos. Sin embargo, en algunos puntos de la localidad de Santa Fe, algunos se ven en la obligación de salir a trabajar. En total son 8 las localidades que deben permanecer en cuarentena estricta, y es que según cifras de la Secretaría de Salud, las cifras de contagios en estas localidades van en ascenso. Así está el panorama en las localidades con cuarentena estricta. Ciudad Bolívar tiene 4.250 contagiados, San Cristóbal 2.488, Rafael Uribe 2.403, Usme 1.880, Tunjuelito 1.373, Santa Fe 1.251 contagiados, Los Mártires 1.042 y Chapinero 859. En estas localidades se debe cumplir con una cuarentena estricta. Los taxistas no podrán recoger en la calle en estas zonas, solamente lo pueden hacer por aplicación o llamada. A la hora tenemos 531 comparendos impuestos. Digamos, ese no es el objetivo, pero básicamente estamos en un tema de control, pero sobre todo de la manera voluntaria en que los ciudadanos se han aislado. Eso nos ha servido para que las localidades sobre las cuales estemos trabajando, desde luego estén cumpliendo con la cuarentena. La policía intensificará los operativos en estas zonas para que se cumpla con la medida que va hasta el 26 de julio. En total son 28 puestos de control como este, donde hace presencia el Ejército Nacional, la Policía de Tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá. Desde el centro informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y a partir de este fin de semana, Medellín tendrá de nuevo cuarentena estricta obligatoria. Con el estado de cuidado total, la ciudad estará abierta 4 días y cerrará durante 3 días. Todo esto ante la llegada del pico de la pandemia. Yusi, muy buenas tardes. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de las camas UCI? Hola Luisa, buenas tardes. El porcentaje por ahora es del 86% en el nivel de capacidad que tiene la ciudad, y esto es lo que justamente preocupa a las autoridades, pues está entrando la ciudad en este pico de contagios. Se espera que con esta medida, que se extendería unos 20 días más, se pueda mitigar el impacto por el número de casos en Medellín. Desde este viernes a las 0 horas y hasta el lunes 20 de julio a la medianoche, Medellín estará cerrada bajo una estricta cuarentena obligatoria. Podrán salir ciudadanos que tengan pico y cédula, pero solo para obtener artículos de primera necesidad como víveres y medicinas. Lunes, martes, miércoles, jueves abierto, viernes, sábado, domingo cerrado. Esa mecánica se llama la mecánica del 4-3 o del acordeón, y permite que en total el R0, la tasa de transmisión del virus, baje de forma significativa y entonces permita mantener controlada la situación. Acá lo único que no podemos dejar que pase es que se salga de control la situación. Este fin de semana continúa la medida de ley seca y por ser festivo tendrá toque de queda. El comercio no está permitido y por eso el 19 de julio, día sin IVA, será solo virtual. Este día sin IVA va a ser virtual. Antes lo fue para los electrodomésticos en el pasado día sin IVA. Esta va a ser para todas las compras que se quieran hacer. El día sin IVA podrán hacerlas a través de internet o a través de medios telefónicos y otros.
Las opiniones entre los ciudadanos están divididas, pues algunos hace poco retomaron sus actividades parciales. No hay como una medida estricta pues que nos cohiba eso. Igual nos tenemos que cuidar porque tenemos niños, abuelos, mamás en la casa, entonces pues para mí muy rico. Que es una situación pues muy dura porque hay unos que tenemos que trabajar y pagar, ¿cierto? Como la dormida, la comida. Y pues el presidente tampoco no soluciona nada. A mí me parece muy excelente porque en el momento están aumentando mucho los contagios en la ciudad, entonces sería una buena medida que el señor alcalde tomó para todos nosotros. Estarán exentos algunos sectores como el de la salud, funerarios, vigilancia y aseo. La medida se aplicará en Medellín y otros 9 municipios del Valle de Aburrá. En Antioquia ya son 9.582 casos, 102 muertos y 383 personas en UCI. En medio de esta dificultad por el pico de contagios hay una buena noticia y es que en las últimas horas se abrió la clínica de la 80 en donde hay 60 camas disponibles de UCI para atención de pacientes COVID. Esto desde Medellín a las 12:08 del mediodía. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la respuesta del alcalde de Algeciras, Huila, por hacer fiesta durante su boda en plena pandemia. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy empiezan las pruebas autorizadas por el Ministerio de Salud en el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica en el Valle del Cauca para determinar si la ivermectina sirve en el tratamiento del coronavirus. Sebastián Bedoya, ¿cuándo se conocerá si el uso de ivermectina es efectivo o no? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues de acuerdo con este Centro de Estudios Científicos, los resultados de estas muestras que se les aplicarán a 400 personas mayores de edad y todos son voluntarios, se conocerían entre los 2 y los 4 meses. Los expertos han insistido en que es recomendable no consumir este tipo de medicina hasta que no se tengan los resultados de estos análisis. Recordemos que este es el único lugar que autorizó el INVIMA para realizar dichas pruebas. Hoy empiezan los estudios en 400 personas que de manera voluntaria accedieron para que los expertos determinen si la ivermectina funciona en la atención a los pacientes con coronavirus. A través del examen físico y a través de la necesidad de oxígeno, la necesidad de hospitalización, la necesidad de cuidado intensivo, vamos a seguir todos estos parámetros para ver idealmente que los que reciben el medicamento tienen buenos resultados. Los contagios en Cali ya alcanzan la cifra de 11.000, según el último informe del Instituto Nacional de Salud, y los resultados de las pruebas con la medicina tardarían entre 2 y 4 meses. Por ahora es mejor esperar el resultado de los estudios clínicos, de los estudios epidemiológicos y de las investigaciones bien realizadas antes de avanzar con la toma del medicamento. De otra parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió aplazar el día sin IVA programado para el 19 de julio y no descarta la posibilidad de decretar una cuarentena sectorizada por el alto nivel de contagio. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también dijo que en las zonas sectorizadas, si se llega a determinar esta medida, por supuesto, llegará acompañado de algunos procedimientos de médicos para toma de muestras masivas y también algunos protocolos de bioseguridad y las recomendaciones pedagógicas que vienen insistiendo de manera permanente en todas las autoridades. Tengamos en cuenta que la unidad de cuidados intensivos aquí en Cali es del 95%, es decir, de 397 camas habilitadas, hay 385 que están ocupadas. Esta fue la más reciente cifra que entregó la Secretaría de Salud de Cali. No obstante, al día de hoy no han entregado las cifras y estaremos atentos a esta información. Por otra parte, la policía en el departamento del Valle capturó a un hombre de 48 años que, escuchen esto, desde hace 8 años abusaba sexualmente de su propia hija. Una menor de 16 años será abusada de manera reiterada por este hombre que fue capturado por la policía en su vivienda ubicada en la vereda El Salto, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Estamos hablando de un hombre de 48 años, padre biológico de una niña que en su momento de 8 años de edad venía siendo abusada de manera sistemática, hoy en día tiene 16 años. De acuerdo con las autoridades, el agresor utilizaba distintas formas de intimidar a la menor para que no denunciara. Ya a los 16 años deciden poner de conocimiento a familiares y de esta manera
se logra su judicialización. Venía siendo amenazada, insisto, constreñida para que no informara de estos hechos y persistir en su abuso sexual. El hombre fue enviado a prisión y la investigación continúa para determinar si las dos hermanas de la víctima también eran abusadas sexualmente. De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de este año ya más de 80 personas han sido capturadas por abuso sexual en todos los tipos. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. De parranda y sin cumplir con los protocolos de bioseguridad fue sorprendido el alcalde de Algeciras en el Huila, que decidió celebrar su boda en plena pandemia. En plena pandemia, cuando diariamente los contagios y las muertes presentan sus cifras más altas, el alcalde de Algeciras, Huila, fue sorprendido en plena fiesta. Sin cumplir los protocolos de bioseguridad, sin respetar el distanciamiento social y presentando aglomeraciones en sitios prohibidos, fue grabado el alcalde con amigos y familia. Ante las denuncias que se dieron por medio de redes sociales, el mandatario se pronunció. Fue la ceremonia de matrimonio, una ceremonia que se hizo netamente espiritual. Yo soy evangélico cristiano, no hubo fiesta, simplemente lo que hubo fue la ceremonia y una cena, compartiendo con mi familia, atendiendo todas las medidas de bioseguridad. La reunión social se dio en la última semana en un reconocido hotel ubicado en zona rural de Campo Alegre. En todos los matrimonios se baila el vals y en ese momento salimos con mi familia al vals, con mi pareja, el suegro, la familia, la suegra, salimos a bailar el vals con los familiares. La Policía Nacional avanza en las pesquisas para determinar el procedimiento en este caso. A la cárcel fue enviado un taxista que quedó grabado cuando atropelló a un hombre en el sur de Bogotá. La policía aseguró que se trató de un problema personal y no de un robo. En este video grabado por un habitante del barrio Bosa, Santa Fe, quedó registrado el momento exacto en el que un taxista atropella varias veces a un hombre que se ve tendido en el suelo. Según las primeras versiones, el conductor había atropellado al ciudadano porque este aparentemente intentó robarlo. Sin embargo, la investigación de la policía reveló que las dos personas involucradas habrían sostenido una pelea y el taxista decidió pasar su vehículo sobre el hombre. Según las autoridades, ambos sujetos estaban en estado de embriaguez al momento del enfrentamiento. Estos dos ciudadanos se agreden físicamente, mutuamente, con armas blancas. Posterior a esto, el conductor del taxi se desplaza a su residencia, trae el automotor y desafortunadamente atropella al ciudadano. Ambos, todo indica, en estado de embriaguez. El conductor fue hallado en Kennedy, allí lo capturaron, le imputaron el delito de homicidio agravado y fue enviado a la cárcel. Y un agente de tránsito fue víctima de agresión por parte de un motociclista en Ibagué. Al momento de imponer un comparendo a este hombre que se movilizaba en contravía en el centro de la capital del Tolima, el funcionario recibió manotazos, puños y hasta agresiones con arma blanca, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico de la ciudad donde se recupera. Y no cesan los casos de justicia por mano propia. En Medellín, una mujer atacó a golpes a un presunto delincuente que la intentó robar. Este es el momento en el que una mujer ataca a golpes a un presunto delincuente que minutos antes le había hurtado sus pertenencias cuando caminaba por el sector de Ciudad del Río, en el occidente de Medellín. No, le tienen que dar, no hay que estar robando. Pero no es la única agresión. En las últimas horas se presentó otro caso de justicia por mano propia, en el que un hombre señalado de robo en el nororiente de la ciudad casi termina linchado por un grupo de personas. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que informen estos hechos a la policía y se abstengan de hacer justicia por mano propia, pues podría desencadenar en otros delitos. Una enfermera puso al descubierto un nuevo error en la entrega de cadáveres en el departamento del Atlántico. Se le murió el abuelo y le entregaron el cuerpo de otro hombre. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de este caso? Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. Sobre esta particular, la personería del municipio de Baranoa, en el centro del Atlántico, en donde se produjo este hecho, y lo mismo que la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, indagan con la funeraria qué pasó por la entrega equivocada del cadáver. El nuevo cambiazo denunciado en el Atlántico se presentó en la clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa, en el centro del departamento.
A Karina Sequeda le entregaron el cuerpo rotulado de su abuelo Manuel Sequeda Hernández. La mujer dijo que sintió desconfianza, pero la persona encargada de la clínica le insistió en que ese era su abuelo. Le digo enseguida al muchacho, ese no es mi papá. Me dice, claro, ese es tu papá y ese es el que tiene que llevar. Con esa desconfianza, Karina no quiso sepultar en el municipio de Palmar de Varela, en donde reside a quien aparentemente era su abuelo. Cuando llegamos a Palmar de Varela nos llevamos al familiar. A mi papá me lo llevé. Cuando estoy allá dije, no lo voy a sepultar sin verlo. Antes de sepultarlo lo veo. Acertó Karina en que el cuerpo que le habían entregado no era el de su abuelo. Cuando veo, no es mi papá, es un señor de edad, aproximadamente de 85 años, la persona que está con lunares en la cabeza. Mi papá tenía dientes, el paciente no tenía ni chapa. Karina regresó a Baranoa y al llegar a la clínica encontró que el cuerpo de su abuelo estaba a punto de ser entregado con otro nombre a otra familia. Y ahora vengo acá a la clínica, solo hay un cadáver y está el cadáver de otro paciente, supuestamente. Lo destapan y tiene rótulo de otro familiar. La mujer, quien además es enfermera de profesión, llamó la atención de las clínicas que están incurriendo en estos errores en medio de la pandemia, para que no jueguen con las familias de los fallecidos. En otras noticias, la Gobernación del Atlántico determinó en las últimas horas extender el aislamiento obligatorio hasta el próximo 27 de julio e igualmente que continúen los toques de queda durante los fines de semana. La gobernación prolongó hasta el 27 de julio próximo el aislamiento obligatorio en los 22 municipios del departamento. Al igual que en Barranquilla, el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, habrá toque de queda las 24 horas del día. Tomamos la decisión de mantener todas estas medidas hasta el lunes 27 de julio, 5 de la mañana. Es decir, se mantiene el toque de queda todos los días para que nos guardemos a partir de las 8 de la noche en la casa, toque de queda 24 horas, fines de semana normal. Se determinó que el comercio permanecerá cerrado y se mantienen medidas de toque de queda, ley seca y pico y cédula. Y el puente el 20 de julio, toque de queda a partir del sábado 2 de la tarde hasta el martes 5 de la mañana. Ley seca y sigue prohibido el uso del parrillero. Todo esto con un solo propósito, que es superar este pico de la pandemia, trabajando unidos. También se mantienen las restricciones de pico y cédula de 2 dígitos. Con estas determinaciones que se han adoptado por parte de la gobernadora del Atlántico, con los alcaldes de los 22 municipios del departamento, se busca una coincidencia con las medidas que igualmente se han adoptado en la ciudad de Barranquilla y que en la capital del Atlántico regirán hasta el próximo 1 de agosto. Estas medidas son principalmente el toque de queda de 24 horas el próximo jueves 16 de julio con motivo de la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen e igualmente el toque de queda vigente para el tercer día sin IVA en el país, que será el próximo 19 de julio. Todas estas medidas se van adoptando mientras en la ciudad de Barranquilla se está anunciando y advirtiendo por parte de la alcaldía que podría darse una reapertura del comercio no esencial a partir del próximo jueves, a partir del próximo 21 de julio, según las determinaciones de la alcaldía de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, capturan a hombre que abusaba de su hijastra. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bolívar capturan a un hombre que abusaba de su hijastra de 12 años. Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo es la historia de este caso? Buenas tardes, Luisa, televidentes. Este hombre de 54 años de edad se desempeñaba como mototaxi en el municipio de Magangué y abusaba de su hijastra desde los 12 años. Este hombre, identificado como Iván Jesús Arango, de 54 años de edad y quien se dedicaba al mototaxismo, abusaba a su hijastra desde el año 2018. Exigimos celeridad por parte del Estado, por parte de las instituciones de justicia en todos los casos que tengan que ver con violencia sexual sobre los niños, niñas y adolescentes. La menor, que hoy tiene 14 años, fue quien informó a un pariente sobre lo que venía sucediendo desde hace 2 años y este llevó el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Invitamos a la comunidad, a la sociedad a denunciar
a todas aquellas personas que de forma indiscriminada siguen abusando de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bajo ninguna circunstancia podemos seguir permitiendo que se atente contra la integridad, contra la libertad y contra la formación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta persona fue capturada en plena vía pública en el municipio de Magangué tras una orden judicial y fue presentado ante el juez tercero promiscuo municipal. Durante las audiencias, el acusado no aceptó los cargos, sin embargo, fue cobijado con detención intramural y puede enfrentar una condena que oscila entre los 12 a 20 años de cárcel. En el primer semestre de este año se han registrado 172 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad e integridad a la formación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y asimismo, 26 personas han sido capturadas durante este año por este delito. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9:30 de la noche nos vemos en una nueva emisión de Noticentro 1 CMI.